Hola, qué alegría saludarlos. Gracias por estar en este canal. ¿Te gustaría saber cómo escuchar la voz de Jesús cuando más lo necesitas? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Mis queridos hermanos de testimonio, les doy la bienvenida. Soy Arturo Medina y si no estás suscrito, te voy a pedir que en este momento te suscribas a este canal. ¿Y alguna vez tú necesitaste escuchar la voz de Jesús? ¿Estabas desesperado, angustiado, sin ganas de vivir? ¿Y Dios llegó justamente en el momento adecuado para salvarte? Pues entonces tú tienes un testimonio. Entonces tú tienes que contarle a todos lo que Jesús hizo en tu vida. Yo te voy a pedir que si Dios te ha rescatado, te ha cambiado tu vida, te ha sanado, te ha levantado, te devolvió esa luz que habías perdido, pues llámanos. Aquí está el teléfono arriba, comunícate con nosotros, grabamos tu testimonio, nos lo cuentas, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Ya no tengas miedo. Mira, cuando tú le hablaste a Jesús, Él llegó, Él no se hizo del rogar, Él estuvo ahí, Él te levantó. Ahora, ¿qué necesitas para que tú hables de Él? ¿Qué necesitas? No necesitas preparación, no necesitas prepararte, necesitas solamente hablar. Así que esperamos tu mensaje, esperamos que nos llames o que nos mandes un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto. Esperamos tu llamada. Y ahora, ¿estás listo para escuchar cómo Dios le cambió la vida a alguien? Pues prepárate, te presentamos el siguiente testimonio. Voy a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, envía sobre mí tu Santo Espíritu, para que solo diga, Señor, las palabras que tengo que decir para gloria de tu nombre. Amén. Yo vivo en Oregón, soy de Jalisco. Tengo 5 hermanos y una hermana. Mi niñez fue muy triste, llena de soledad y depresión. Cuando tenía como 3 o 4 años, fui violada por un familiar de mi madre. Yo vivía con mi abuela. No sé por qué siempre me mandaban allá. Yo no quería estar allá, vivía muy triste. Me faltaban mis hermanos. Allá era pura soledad. Yo miraba a la calle y pensaba, ¿y si me voy a mi casa con mi mamá? Pero tenía mucho miedo porque estaba lejos. Yo pensaba que posiblemente me iba a perder. Esa persona que me dañó, iba yo pasando donde él estaba y me agarró de la mano y me jaló con él. Y yo me jalé, me solté, pero él me dijo, si subes esa escalera, yo te voy a dar mucho pan y mucho dinero para que compres más pan. Y yo, en mi inocencia, pensé, yo sí quiero pan. Y yo sí subo esa escalera. Cuando trataba de subir la escalera, yo no podía. Él pasó corriendo, me arrebató y corrió para el monte conmigo. Me llevó a una cueva. Era tarde. Empecé a tener miedo allá y quise correr. Había un camino y él me dijo, si te vas, va a venir un tigre y te va a comer. Hay muchos tigres aquí y ellos tienen mucha hambre. Tuve miedo de irme, tenía miedo de quedarme,
me obligó a hacer cosas que yo no quería. Después me llevó a la casa de mi madre. Recuerdo cuando veníamos por el monte, él me cargaba debajo del brazo como un manojo de alfalfa. Yo en mi inocencia le dije: hija, ¿cuándo me vas a dar el pan y el dinero? Y él me dijo: no te voy a dar pan y no te voy a dar dinero porque no tengo nada. En mi inocencia yo entendí que no tenía. Y yo no estaba enojada, yo no estaba triste, yo estaba contenta porque ya íbamos a casa. Yo no tenía odio ni nada. Me llegó cerca de la casa de mi madre y me dijo: mira, vete a tu casa, no le digas a nadie lo que pasó, porque te va a ir muy mal, te va a regañar. No digas quién te trajo, no te pierdas. ¿Sabes cuál es tu casa? Aquella. Y se oyó: sí. Y me fui. No sé cómo llegué, solo recuerdo que cuando estaba en la casa, me recuerdo sentada en una silla, con los pies en la silla, enroscada, como decimos. Y mi mamá me dijo: ¿quién te trajo? Y yo no sé qué le dije, eso no lo recuerdo. En un momento llegó mi abuela, se asomó por arriba de la puerta, que era una tabla, y me dijo: te estoy buscando, y a rato, ¿dónde estabas? Yo no sé si contesté, yo no recuerdo nada. No recuerdo más cosas, si ellas hablaron. A mí ya no me dijeron nada. Ese hombre se escapó. Me volvieron a arribar con mi abuela, yo no sé en cuánto tiempo después, pero mi abuela fue a buscar a ese hombre porque ella estaba preocupada por él. Y recuerdo que ella me llevó, mi abuela me llevó cuando fue a buscarlo. Recuerdo que cuando lo encontramos, nos paramos frente a él y mi abuela le dijo: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste? Ya no sé qué más le dijo, pero recuerdo que mi abuela me dijo: salúdalo. Yo recuerdo que en mi inocencia yo lo abracé de los pies, porque yo era pequeña, lo abracé. Yo no sentía odio, yo no sentía nada. Pero cuando yo fui creciendo, teniendo uso de razón, empecé a llenarme de odio. Viví odiándolo por muchos años. Y yo siempre decía, cuando recordaba, ojalá se pudra vivo. Y no lo volví a ver por muchos años. Pues entré a la adolescencia y yo estaba muy deprimida, vivía muy triste, traté de quitarme la vida 2 veces. Por la gloria de Dios estoy aquí. Y, perdón. Yo no creía en Dios. Nunca me enseñaron, nunca me hablaron de Dios. Pero en mi corazón estaba Dios, yo no sé cómo. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 15 años. Y mi hermano más pequeño tenía 5 meses. Mi hermano vivía muy enfermo. Éramos pobres. Yo tenía que trabajar mucho. Yo empecé a trabajar desde los 8 años para ayudar a mis padres. Yo no tenía zapatos, no tenía suficiente ropa. Yo no tenía, pues no fui a la escuela. Mis padres, más mi papá, me golpeaban con un chicote de caballo.
Yo era la segunda de mis hermanos y a mí me mandaban todo. Yo tenía que cuidar los niños, tenía que ayudar a limpiar la casa, ir a la tienda. Y cuando el niño se me caía o cosas que no salían bien, me golpeaban. Yo vivía llena de odio y de tristeza. Recuerdo que yo, cuando era más pequeña, le decía muchas veces a mi mamá, me siento muy triste. Y ella no me decía nada. Y yo no sabía por qué me sentía así, pero yo no quería vivir. Yo sentía que nadie me quería. Yo sentía que en el mundo había tantas injusticias. Siempre fui enemiga de las injusticias. Como yo sufría mucho, yo no quería que otros sufrieran. Me puse a trabajar muy duro para ayudar a mi madre. Cuando mi papá se fue, yo le rogué y le supliqué de rodillas, no se vaya, lo necesitamos, somos sus hijos, su familia es esta. Él me dijo, me tengo que ir. Yo me llené de rabia y le troné los dedos y le dije palabras que una hija nunca le debe decir a sus padres. Le dije, pues váyase mucho y no regrese nunca más. Y yo le dije, cuando estaba enojada, un día yo voy a crecer y le voy a poner la muestra cómo se lleva un matrimonio. Eso se me quedó grabado en mi corazón. Cuando era joven, yo sentí el llamado a ser religiosa. Yo pensaba, todos los hombres y las mujeres cuando crecen se quieren casar, como si no hubiera nada más que hacer. Yo nunca me voy a casar. Yo sentía el llamado y no pude irme porque yo comenté eso. Alguien me mandó a un retiro vocacional. Eso fue muy importante para mí. Y yo, cuando regresé de allá, yo venía llena de ilusiones, llena de fervor. Hicimos un grupo de jóvenes con 2 personas más. Y fue un grupo grande. Hizo mucho trabajo ese grupo. Yo estaba llena de, no sé, de fervor. Yo era una de los líderes y yo no tenía pena de nada. Yo siempre hablaba en frente de tanta gente, y hacía tantas cosas. Pero después tuve un novio con el que me iba a casar y él, cuando vino a verme, yo como trabajaba afuera no me encontró y se encontró otra mujer, otra muchacha que era como familiar mía y él habló con ella y le dijo que yo era su novia, pero yo no estaba. Entonces le dijo, tú me gustas, y se hicieron novios. Aparentemente le dijo, cuando ella regrese, terminamos nosotros. Pero ella nunca quiso terminar. Ella usó malas cosas para alejarme de ahí. Me hizo una brujería de la cual yo tengo pena hablar. Fue muy difícil, fue un tiempo muy difícil. Yo tuve que irme de ahí, de mi pueblo. Pasaron tantas cosas en ese tiempo de esa enfermedad. Cosas proceso que si me pongo a hablar no termino. Pero cuando me fui, iba por el camino en el autobús
y yo sentía que algo salía de mi cuerpo, como cuando pones un hilo en tu mano y lo jalas, tú sientes que ese hilo va pasando. Yo sentía que eso pasaba por mi cuerpo, iba saliendo algo de mi cuerpo y sentía horrible. Pero cuando yo llegué a donde iba, que eran 4 horas, yo estaba completamente sana. Unas amigas, vecinas que habían pasado por algo parecido me llevaron con una mujer a curarme. Yo no quería ir porque yo ya estaba sana, pero ellos me dijeron, tienes que ir porque la enfermedad te va a regresar. Fui una vez. Casi sé cómo hicieron todo eso, cómo me vieron, qué es lo que me vieron, cuándo fue, en qué momento, quién estaba, porque pasaron cosas raras. Después de eso, yo me quedé a trabajar en ese lugar. Era una tienda donde yo empecé a trabajar y yo tenía que ayudar a mi madre. Y me da tanta pena decir que tuve que robar tantas veces en ese lugar. Y yo cuando robaba dinero, yo siempre ponía a estas personas en la presencia de Dios. Y yo decía, no quiero, pero lo necesito. Agarraba ese dinero y cuando iba a visitar a mi madre le llevaba o le mandaba con alguien para que diera de comer a mis hermanos. Cuando mi padre nos abandonó, mis abuelos la despidieron. Le dijeron que como su hijo ya no estaba, ella también se tenía que ir. No la dejaron llevarse nada. Mi mamá no tenía comida ni dónde vivir para mis hermanos. Yo estuve trabajando y luego regresé a casa después de un tiempo. Y yo venía enojada por lo que esta mujer me hizo. Entonces yo pensé, yo voy a aprender a sanar, a curar personas y a nadie más le va a volver a pasar esto porque yo los voy a ayudar. Busqué quien me llevara con un hombre curandero y le dije que yo quería aprender a curar personas. Y él me dijo que me iba a enseñar. Me cobró algo de dinero, yo no recuerdo cuánto. Y me dijo, siéntate, pon tus manos con las palmas hacia arriba. Y él prendió una vela y me puso una gota de esa vela caliente en la palma de cada mano. Supongo que rezó, yo no recuerdo qué hizo. Pero cuando me fui de ahí, me sentía muy satisfecha. Y yo le dije a la persona que me acompañó, yo siempre había buscado algo y no sabía qué era. Pero ahora sé que lo que buscaba es esto. Y me sentía muy satisfecha. Mis manos me empezaron a doler. Solamente no podía agarrar ni una taza. Yo no entendí nunca por qué. Eso me duró algunos meses, no sé cuánto. El hombre fue a la casa, hizo un altar y me dijo que yo tenía que ir a orar ahí todos los días. Nunca lo hice. Tenía miedo. No quería ni siquiera pasar por ese lugar. Todo se quedó así. Después conocí al que es mi esposo. Y pues yo estaba llena de odio y de rencor con la persona que me abusó de mí. Estaba llena de rencor y de odio con mi padre. Me vine con mi esposo. Al principio todo estaba bien, solo duraron unos meses, pero luego empezaron los problemas.
En mi vida yo nunca pensé vivir con alguien sin casarme. Yo primero no pensaba no me quiero casar, pero me enamoré y quise casarme. Pues acepté venirme con él con condiciones de que nos íbamos a casar muy pronto. Pero pues como no se dio, yo empecé a sentirme enojada conmigo misma y con él también. Luego él me dijo que no se iba a casar. Yo ya tenía un hijo. Y después, pues, nos casamos. El día que más adelante, pasaron algunos años, el día que nos íbamos a casar, él dijo, yo fui por los anillos y él me dijo, si no llegas a tiempo con los anillos, olvídate que me caso contigo. Yo me sentí como una limosnera, pero yo le había prometido a mi padre eso, y yo le iba a poner la muestra cómo se lleva un matrimonio. Fueron muchos días, muchos meses de problemas, tiempos muy difíciles. Mi matrimonio ha sido muy difícil. Cuando estaba embarazada, mi esposo, no sé por qué, él me humillaba mucho y me decía que yo me miraba muy fea, que estaba llena de bolas. ¿Y cómo le vas a poner a lo que vas a tener? ¿Quién te va a llevar al hospital? Y yo sufría mucho por sus desprecios. En las noches cuando dormía, mi barriga lo tocaba, el niño se movía y él se enojaba. Y me decía que me quitara de ahí porque no lo dejaba dormir. Y yo siempre pensé, a mi hijo le tengo que dar doble amor. Como su madre que soy, tengo que darle doble, porque él nada más me tiene a mí. Yo sufrí mucho en ese tiempo. Cuando el niño nació, el niño suspiraba mucho. El niño estaba bien todo el día, pero cuando mi esposo llegaba de trabajar, el niño lloraba tanto. Y yo quería abrazarlo. Él me necesitaba, pero el papá no me dejaba. Decía que se iba a acostumbrar. Déjalo llorar. Cuando se canse, va a dejar de llorar. Yo sentía que no podía proteger a mi hijo. Familia de mi esposo me estuvo atacando, supongo que por envidias. Como por 10 años se burlaban de mí. Me decían de cosas donde quiera que me encontraban. Yo solamente lloraba. Y mi esposo me decía, ¿y ahora qué tienes? ¿Ves que me trataron de esta manera ahorita que me los encontré? Y él dice, déjalos ya, se cansarán. Pero era muy difícil para mí ignorar eso. Nos hicieron tantas maldades, aparentemente con la intención de separarnos. Un tiempo en mi casa, en el lugar donde vivíamos, había muchas hormigas negras en los platos, en los vasos, en las tazas, demasiados. Yo los lavaba con cloro y con agua caliente, todos, y al ratito estaba igual. Yo no podía estar en ese lugar, en esa casa, porque me sentía muy triste, me sentía que quería irme a otro lugar, sentía desesperación. En la noche yo soñaba
en la puerta, alacranes, lumbre. Un día mi esposo llegó muy rápido del trabajo y iba a salir a otro mandado. Llegó muy rápido, dejó su ropa sucia y se fue a bañar. Y yo pensé, voy a quitar esta ropa y la voy a lavar. Y cuando levanté la ropa había muchos gusanos ahí abajo, donde estaba la ropa. Yo no podía creerlo, pero le llamé a mi hijo, que tenía como 6 años, y le dije, ¿tú qué miras aquí? Y me dijo, mamá, mi papá trae los gusanos. No, los barrí, los puse en la basura, le puse la ropa a lavar con cloro. Me fui al baño donde él se bañó y allá también había, debajo del tapete. Yo no sé qué pasó, porque el lugar era una casa nueva donde llegamos a vivir. Mi hijo creció, iba creciendo. Lo llevamos a un psicólogo porque era muy hiperactivo. Mi esposo lo trataba mal porque el niño siempre hacía travesuras. Le jalaba el pelo, los oídos. A mí me dolía todo eso que le hacía, pero no podía decir nada. El niño era muy inteligente también. En la escuela siempre cuando decían, ¿quién hace esto?, él siempre levantaba la mano. Él estudió y como era, bueno, pues lo llevamos al psicólogo y a las 3 visitas quiso darle medicina para tranquilizarlo. Dejamos de llevarlo por eso. Pero él vivía deprimido. Él creció un poco más y él solo fue al doctor. Le daban medicina para la depresión. Tomó por algunos años medicina. Se ganó una beca que le pagaron todos sus estudios al mejor colegio. Pero estudió 2 años y abandonó la escuela. Se fue al border como voluntario. Él le gustaba mucho ayudar, siempre desde que era muy pequeño, siempre ayudaba en todas partes. Él era voluntario en muchas partes. Y allá iba por 6 meses. Nosotros nos preocupamos mucho, especialmente yo. Yo oraba mucho por él y yo quería que él regresara. A los 3 meses él regresó. Cuando estaba allá, un día yo le llamé. Siempre yo texteaba y le llamaba. Siempre he tenido con él mucha comunicación. Él siempre ha estado cerca de mí emocionalmente. Y un día le llamé y me dijo, mamá, ¿fumarías mota conmigo? Porque yo le dije, ¿cuándo vas a regresar? Cuando él me dijo eso, pues se me partió el corazón. Pero siempre he tratado de mantener la calma. Y me dijo, ¿fumarías mota conmigo? Yo le dije, mi mota es Jesús. Jesucristo me da todo eso y más de lo que la mota te da. Él no dijo nada, pero después me dijo que esas palabras nunca se le olvidaron. A los 3 meses de haberse ido, regresó. Ya no cumplió los 6 meses, regresó. Estábamos muy contentos porque él ya regresaba. Pero cuando fuimos por él al lugar donde llegó el camión, él venía vestido de mujer.
Fue un tiempo muy difícil. Traía una navaja de esas que salen muy rápido. Yo, manteniendo la calma, le dije, esta navaja me la deberías de regalar para mi cocina. Me dijo, esa navaja yo la necesito para protegerme, porque hay personas que no me van a aceptar. Yo hablaba mucho con él. Siempre me quedaba tarde hablando con él. ¿Por qué? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué te lleva a eso? ¿Desde cuándo? ¿Que en la escuela nunca había niñas que te llamaran la atención o que se fijaran en ti ellas? Él me dijo, muchas, pero eso no es para mí. Y me dijo, a veces pienso que me gustaría ser como antes, porque se cambió el nombre. Quisiera llamarme con el nombre que me pusieron, pero luego pienso, no, eso no va a ser, no es posible. Fueron muchas señales que yo miré que no eran verdad lo que él decía. Yo descubría que había algo más. La primera noche que él pasó aquí en la casa, mi esposo puso la escoba y el trapeador en la puerta. Ahí para cuando si alguien viene, se tropieza y él se despierta. Y mi hijo puso su maleta en la puerta abierta, su maleta abierta con la puerta cerrada, para que si alguien quiere entrar, él se da cuenta. Yo me di cuenta todo eso porque yo fui con mi hijo. Vengo a darte las buenas noches. Yo no podía abrir la puerta. ¿Por qué pusiste esto aquí? Dijo solamente por seguridad. Y cuando vine a mi cuarto, yo tropecé en las cosas y le dije a mi esposo, ¿por qué pones esto aquí? Dice, por si alguien entra a casa, aquí al cuarto, yo me despierto. Yo descubrí que se tenían miedo uno al otro. Yo no sé qué era, pero desconfianza. Pero estuvo así 2, 3 días y yo hablaba mucho con él. Yo trataba de aclarar todo y mi esposo también le llamaba la atención. Luego, un día que mi esposo se sentó a hablar muy seriamente con él, él se fue, decidió irse de la casa. Pero antes de eso, bueno, me regreso un poco. Mi hija, con 17 años, me dijo, me voy de la casa. Yo no puedo estar aquí. Y yo hablé con su hermano y le dije, tu hermana se quiere ir, habla con ella. Ella no debe irse. Y me dijo, mamá, yo viví en esa casa. Yo no puedo decirle nada. Pues mi hija se fue. A mí se me vino el mundo encima. Yo sentí que ya no quería vivir, que la vida ya no me importaba. Mi niña no estaba. Yo tenía mucho miedo también, porque ella sin experiencia y se va a vivir a otro lugar con personas ateas que la ayudaron. Yo empecé a sentir ese odio otra vez con estas personas, porque yo sentía, ellas piensan que la están ayudando, pero me la han quitado, me la quitaron. Yo escuchaba mucho los testimonios. El hermano Arturo me ayudaron mucho. Escuché un testimonio que me llamó
mucho la atención porque estaba pasando yo por esos momentos muy difíciles. Yo conseguí el número de esa persona y hablé con ella. Yo siempre oraba mucho, rezaba el rosario todo el tiempo. Pienso que oraba y rezaba las 24 horas, porque dormida y despierta, yo en mi trabajo, yo rezando, hablando con Dios. Y cuando mi hija se va, pues yo me quiero morir. Ya no quiero trabajar, ya no quiero vivir. Yo recordaba mucho la canción, me venía a mi mente la canción de Vicente Fernández que decía: ¿dónde estás, corazón? Que no oigo tu palpitar. Mi niño no estaba. Luego regreso con lo de mi hijo. Él se fue de la casa y yo le dije a mi esposo: necesito tu ayuda, necesito tu apoyo. Quiero que me lleves a visitar a mi hijo cuantas veces sea necesario. Yo iba a visitarlo cada semana. Mi hijo no dejaba entrar a mi esposo, solamente yo entraba. La primera vez que fui, le llamó a su hermana y le dijo: ven por mi mamá porque está hablando mucho. Ya no quiero que esté aquí. Mi hija fue por mí y me regresó a casa porque ese día mi esposo me había dejado ahí. Así pasé yendo varias veces. Yo preparaba comida y le llevaba un plato de comida. Estaba como a 2 horas donde él vivía. Luego me dice un día mi hijo: mamá, yo me voy a poner pechos y voy a cambiar mi voz. Y yo miraba que mi hijo iba cada vez peor. Yo siempre, en los días que no iba, yo siempre le mandaba un texto: Dios te ama, yo te amo también, Dios siempre va a estar allí para ti, no te veo. Y él me mandaba una foto, y cada que yo recibía una foto de él, yo lo miraba, cada vez iba peor. Personas me decían: acéptalo, las cosas son así, él es así, ya no sufras, apóyalo. Incluso una persona que andaba en la renovación carismática me dijo: mira, acéptalo, quiérelo mucho, las cosas son así, hay personas así. Pero yo decía: Dios siempre hace las cosas bien, Dios no las hace así. Él no es así, porque todos me dicen que Él es así. Yo buscaba, casi ni dormía, yo buscaba información en todas partes, en el internet, cómo funciona el cerebro, por qué la gente piensa esto, por qué la gente sienta esto, qué es lo que los lleva a eso. Bueno, como decimos, buscaba información hasta debajo de las piedras. Yo en mi oración le decía al Señor: Señor, dirige mi mente, dirige mi corazón, dirige mis pasos. Pon las palabras en mí, a dónde debo de ir. Dirige mis pies a dónde debo de ir. Dirige mi corazón, qué debo de hacer. Pon las palabras en mí, qué debo de hablar. Siempre buscando la dirección del Señor.
Luego, después de tiempo que pasó como casi un año, iba yo a visitarlo siempre y yo las últimas veces que fui, él me dijo, estaba en la puerta y me dijo, soy tu hija, quiero que me aceptes como tu hija, quiero que me llames hija. Yo no podía hacer eso. Aunque yo nunca le reproché, no le dije, no debes hacer eso, ni pensar así, ni vestirte así. Yo siempre estaba esperando, Dios va a actuar en el momento necesario. Recuerdo que me dijo, si no me dices hija, no puedes entrar a mi casa. Él pagaba renta. Yo tuve que hacerlo. Mi esposo siempre me regañaba porque me decía, tú le sigues el juego, tú haces todo lo que él dice. Y yo le decía, yo tengo que estar ahí, dentro de su vida, yo tengo que estar en su vida, tengo que estar dentro de su casa. Yo no le estoy siguiendo el juego a nadie, yo tengo que estar ahí. Y recuerdo que ese día me dijo, llámame hija. Y yo no quería hacerlo porque mi mente y mi corazón estaban muy firmes en que eso no es así. Pero tuve que hacerlo para que me dejara entrar. Después de llamarle hija, le entregué lo que le llevaba y lo quise abrazar. Casi me avienta, pues yo sentía que me moría. Entré a su casa. Ahí estaba mi hija también. Y yo sentía que mi corazón se me quebraba. Mi corazón estaba siendo herido como por un puñal. Recuerdo que no podía respirar. Sentía que me estaba muriendo. Cuando entré me dijeron que me sentara en la entrada. Y yo recuerdo que me senté, pero luego me dejé caer al piso. Me bajé hasta el piso. Y ahí en medio de todo mi dolor, yo adoré al Señor, rostro en tierra. Me puse ahí. Ellos nomás se me quedaban mirando. Ellos no sabían lo que pasaba por mi mente. Decidí empezar un ayuno con oración. Pues, bueno, se me olvidaba qué pasó con lo que fui con el curandero. Ya no quise seguir con eso. Después yo confesé mi pecado. Solamente el Padre me dio la absolución. Pero luego yo vivía teniendo miedo cuando iba a la iglesia. Mi cuerpo tenía mucho miedo. Mi mente y mi corazón querían estar ahí, pero mi cuerpo tenía mucho miedo. Así pasó tiempo. Un día nos invitaron a hacer una oración los del carismático. Y cuando me tocó a mí, la parte que me tocaba, yo estaba ciega y sorda. Yo no miraba y no escuchaba. Solo me decía mi esposo, mira esto, di esto, es así. Y yo, ¿qué? Y yo no escuchaba. Estaba ciega y sorda. Cuando nos fuimos de ahí, pues pasé un momento de vergüenza, no sé. Nos fuimos de ahí y yo pensé, nunca más regreso a este lugar.
Pero después pensé, no, ahora es cuando más debo regresar. Otro día fuimos, estaba expuesto el Santísimo. No recuerdo por qué fuimos. De esto hace 2 años. Y yo solamente, mis lágrimas corrían y lloraba tanto. Yo no sentía ganas de llorar, pero mis lágrimas corrían mucho. Y pues miraba yo el Santísimo y sentía, o en mi corazón no sentía nada. Mi cuerpo no sentía nada, pero mis lágrimas corrían tanto que me dijeron, ¿quieres que oremos por ti? Y no sé por qué yo les dije, no, estoy bien. Pero cuando empecé el ayuno, sí, pero orando por mi hijo, como a las 2 semanas me visitó el demonio. Estaba yo durmiendo. No fue un sueño, no fue una pesadilla. Yo lo miré venir hacia mí y yo rápido me di la vuelta para que no, porque venía hacia mi cara. Y yo rápido me di la vuelta y él alcanzó a hacerme en la boca. Y yo pensé, esto no es nada bueno. Me puse a orar en ese momento. Después pasaron algunas semanas. Yo seguía ayunando. Luego yo pude ver a mi hijo vestido de hombre en una cueva, amarrado de pies y manos, sentado en el piso, amarrado de un poste. Mi hijo estaba sufriendo, estaba frío ahí. Pero ahí no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, muy cerca de él, él no miraba a otra persona que estaba ahí, él era él mismo, vestido de mujer, muy bonito, con ropa muy elegante, tenía un cigarro en la mano, grande. Y yo en ese momento le dije, mi corazón sabía lo que pasaba, yo no sé, mi espíritu. Y yo le dije, ¿por qué haces esto? Le dije bien enojada. Y me dijo, que no te acuerdas. Me señaló y me dijo, señalándome a mí, que no te acuerdas. Y yo le dije, me tienes a mí, déjalo a él. Acá estoy yo. Ahora yo sé que eso fue un error. Yo debí de haber dicho que Dios era el vencedor. Pero yo dije que ahí estaba yo. Y volví en sí. Ese día yo estaba despierta. No era un sueño. No estaba dormida. Volví de pronto a donde yo estaba. Y me quedé pensando, mi hijo está bien, mi hijo está sufriendo. Ese no es mi hijo. El que veo acá no es mi hijo. Tengo que orar con más fuerza. Y seguí orando y orando. Yo llamé a sus padrinos y les pregunté qué me pasó. Yo viví esto. Y él me dijo el padrino, fue una visión. Entonces yo entendí que entonces lo que yo pensaba estaba correcto. Él no era él. Él estaba, pues no sé cómo decirlo, pero lo miré 2 veces diferentes. Entonces, pues después yo seguí orando y un día me iba a ir a trabajar. Me faltaba 1 hora para entrar a trabajar
Y pensé, tengo 1 hora para orar. Me fui a orar. Estaba yo con las manos arriba, orándole al Señor. Una amiga mía me había regalado una imagen de la Divina Misericordia, pequeño como mi mano. Yo lo colgué en mi altar porque yo tenía un altar cuando empezó la pandemia, empezaron mis problemas. Y yo lo tenía ahí siempre. Estaba yo orando con las manos hacia arriba, cuando de pronto yo miré muy claro cuando la Divina Misericordia bajó de ese lugar, se paró frente a mí y sus rayos pegaban en mí. Y yo pensé, en este momento que Él está aquí, si me va a escuchar, voy a decirle todo lo que necesito, todo lo que yo quiero decirle. Pero no me salió ni una palabra, no pude decirle nada. Y solamente pude decir gracias, 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 gracias. Y él lo miré cuando regresó a su lugar. Y yo ese día tenía tanta hambre. Me dolía el estómago de hambre. Y yo pensé, no voy a comer. Y dije, Señor Jesús, tú estuviste en el desierto, sin comida. Y tú pudiste vencer eso, yo también lo voy a lograr con tu ayuda. Y cuando miré que la imagen se puso frente de mí, a los 4 días, mi hijo me dice, mamá, quiero regresar a casa. Y yo le dije, dime a qué hora vamos por ti. Fuimos por él. Regresó a casa. Ya traía ropa de hombre. Venía con el pelo largo y pintado. Traía las uñas pintadas. Y estaba en la casa. Se miraba muy cansado. Estaba siempre como triste. Pero empezó a rezar el rosario. Yo le dije, ¿podemos rezar un rosario? Sí. Pues darte la bendición. Sí. Conseguí un anillo de San Benito. Lo llevé con el padre y se lo regalé a mi hijo. Fue un tiempo muy difícil, pero él ahora está bien. Ahora él cree en Dios profundamente. Él es de rosario todos los días. Él es de confesión cada 2, 3 semanas. Él es de misa. Trabaja en un asilo de ancianos. Hace muchas obras de misericordia. Él sabe mucho de la Biblia. Ha leído la Biblia. Sabe mucho. Y para gloria de Dios. Todo eso ha pasado. Nunca me cansaré de agradecer a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Él siente el llamado al sacerdocio. Se puso a estudiar otra vez. Y este es mi testimonio.
quiero decirles a las personas que escuchan este testimonio, nunca vayan con los curanderos por ningún motivo. Solo Dios sana. Jesús está vivo. Él nos escucha siempre. Aunque pensemos que no, Él está ahí. Recemos el rosario siempre. Y a los hombres que van a tener hijos, o que tienen hijos, cuídenlos. Cuídenlos mucho, a sus hijos y a sus hijas. Traten bien a las mujeres embarazadas. Por lo que les dan a las mujeres, lo reciben los bebés. Queremos hijos sanos. A los matrimonios, a las parejas que no están casadas, quiero decirles que se casen. No hay otro camino. Si están juntos, cásense. Aprendí en este tiempo que los hijos de matrimonios no casados por la iglesia, nosotros los padres le damos un derecho a Satanás sobre nuestros hijos. Satanás tiene un derecho por el pecado de nosotros sobre ellos. Recemos el rosario. Este es mi testimonio.